Es presentado por el Partido Peronista Sin Frontera y la otra es la Unión Cívica Radical, donde siguen cuestionando, como en los casos anteriores, lo realizado en la provincia de La Rioja con motivo de la sanción de la ley 10.161 que enmendó la constitución de la provincia y luego la elección que convalidó esta enmienda. No conformes con ello, yo ya lo he expresado, toda persona tiene derecho de recurrir a la justicia cuando cree que puede tener eventualmente un derecho vulnerado. Pero bueno, la justicia viene pronunciándose reiteradamente, tanto en el orden provincial como nacional, que las cosas, por lo menos hasta acá, están convalidadas y bien hechas. Nuevamente la Procuración General de la Nación, sin salirse de su línea de pensamiento jurídico, está reafirmando que este tema corresponde a la competencia de la provincia de La Rioja por la autonomía que goza la provincia de La Rioja y por tener una cuestión de índole estrictamente provincial que la Constitución Nacional, muy bien interpretada históricamente, no en estos fallos, sino desde siempre, por las distintas integraciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha reiterado que los temas provinciales deben ser debatidos y discutidos y analizados en el ámbito de la jurisdicción de la provincia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, que también lo dice la Procuradora y también lo tiene dicho la Corte, no quiere decir que no pueda llegar a revisar una cuestión de índole provincial en el ámbito de la Corte, pero sí ha dicho que tiene que ser por los carriles que establecen las leyes respectivas. Esto es, una vez que la jurisdicción provincial esté agotada, luego se va a la Corte por lo que se llama la vía extraordinaria del recurso extraordinario del artículo 14 de la ley 48, en una apelación, y la Corte allí va a revisar si esa resolución de índole provincial vulnera o no alguna norma de orden constitucional nacional, porque la interpretación y el alcance de las normas constitucionales provinciales, lo viene reiterando en todos los fallos, le corresponde a la provincia de La Rioja, por la autonomía de que goza no La Rioja, sino todas las provincias argentinas. Este dictamen, yo reitero, como lo he dicho en oportunidades anteriores, no son dictámenes vinculantes, no la obligan a la Corte, pero indudablemente que están mostrando una reiteración en lo que es la jurisprudencia, tanto que dice la Procuración General de la Nación como la propia Corte, porque en estos dictámenes de la Procuración se hace referencia a un sinnúmero de fallos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que están reiterando, reafirmando este criterio que sustenta la Procuración General de la Nación. De manera tal que ahora deberemos esperar, por supuesto, la decisión de la Corte. La Procuración le está diciendo que no cree que no debe abrir la competencia, porque, insisto, corresponde a la provincia de La Rioja. No la obliga a la Suprema Corte esta conclusión. Puede apartarse si así lo estima la Suprema Corte. Nosotros consideramos y seguimos sosteniendo la competencia de la provincia de La Rioja para resolver cualquier tipo de problema que esté vinculado con esto en el ámbito de nuestros tribunales y en el ámbito de la autonomía de la provincia de La Rioja. Por otro lado, también lo venimos sosteniendo, acá hubo una elección. En esa elección se expresaron alrededor de 100.000 personas. Por el sí o por el no, no importa. Ha sido la expresión popular la que se ha manifestado. Entonces, no nos parece lógico que esa expresión popular que ya se ha manifestado, cualquiera sea la manifestación, insisto, por el sí o por el no, pueda ser modificada por la decisión de un tribunal. Porque la República, en un sistema de vida democrático como el que tenemos nosotros, se debe regir fundamentalmente por la expresión popular. El derecho de elegir, de ser elegido, el derecho de votar, es el derecho que tiene el ciudadano y es la garantía de mantenimiento y de sostenimiento de una república y de un sistema democrático. Ir en contra de eso yo creo que es un tema grave. Es un tema grave porque es desconocer el derecho de votar a la gente, de expresarse. Y tenemos lamentablemente algunas muy malas experiencias en nuestra república cuando esas cosas han sucedido. De manera tal que nosotros vamos a seguir sosteniendo la postura
de las decisiones tomadas en el ámbito de los poderes de la provincia legítimamente constituidos, como son la legislatura, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, que han intervenido los tres en este tema de la enmienda constitucional. Y vamos a seguir contestando todos los reclamos que puedan hacer, que insisto, tienen todo el derecho de hacerlo, pero también por ahí sería conveniente que de una vez por todas recurramos o atendamos a lo que la gente nos dice, ¿no? Porque cuando la política se aleja de la gente, entonces no es buena consejera de nadie. Y en los fallos esto también se ha manifestado por parte de la Corte en forma expresa, que no es bueno judicializar la política. Lo bueno, dice la Corte, es dejar que se transite la política por los carriles de la política, no por los carriles de la justicia. Por supuesto que si hubiera una violación expresa, la justicia es la que está llamada a corregirlo, pero no hay una violación expresa. Y tanto no hay violación expresa que vamos a darles un dato de la realidad, que no se lo hemos dado a conocer antes, pero lo vamos a dar a conocer en este momento, de este tan remanido y discutido artículo de la Constitución Provincial, similar al de la Constitución Nacional con respecto al presidente, vicepresidente, gobernador y vicegobernador en el caso de la provincia, y que habla claramente de lo que debe ser entendido esa norma constitucional. Doctora, por favor. Sí, tanto se habla del sentido, que tiene la Constitución, en este caso el artículo 120 de la Constitución Provincial, el cual refleja de alguna manera el artículo 90 de la Constitución Nacional. Es así que en la Convención Constituyente, cuando se reformó la Constitución Nacional en 1994, el vicepresidente de la Convención explicó este concepto tan debatido de la sucesión recíproca. Quiero leer textualmente lo que el convencional dijo. Cabe aclarar que es de un partido político radical. Él nos dijo que se trata de evitar la continuidad del presidente o del vicepresidente en el ejercicio del poder, utilizando la argucia de sucederse recíprocamente. Porque la sucesión recíproca es invertir los cargos, la cual podría dar lugar a sucesiones ininterrumpidas. Se trata de poner un límite. Ese es el criterio que se ha hecho en el acuerdo político, y en ese sentido nadie puede eternizarse en el ejercicio del poder. De esta manera se queda plasmado el sentido con el que se modificó la Constitución Nacional, el cual el artículo 120 es la base del artículo 120 de nuestra Constitución. De esta manera no hubiese sido, también se puede interpretar que no hubiese sido necesaria la enmienda, pero la inclusión de la enmienda a la Constitución, esta reforma, no deja abierta posibilidad para que se sucedan recíprocamente y se perpetúen en el poder ni el gobernador ni el vicegobernador, como tampoco el intendente o el viceintendente. Este tema es muy importante porque, a ver, el vicepresidente primero de la Convención Nacional Constituyente era el convencional Mestre. Y en nombre del Partido Radical, de la Unión Cívica Radical, se expresó de esta manera y dejó claramente establecido qué era la sucesión recíproca, la inversión de los cargos. Esto nos han discutido tremendamente y eso llevó a la Cámara de Diputados a decir, bueno, mire, vamos a aclararlo al temeste, pero esto viene así aclarado desde esa época. Y fíjense que justamente es la Unión Cívica Radical representada en la Convención Constituyente del año 1994, el vicepresidente primero de la Convención Nacional, el convencional Mestre, el que explica y expresa de esa manera el alcance de lo que es sucesión recíproca. Nosotros no, en la provincia de La Rioja no hemos modificado lo sustancial del artículo 120 porque para la interpretación era claro y lo decían los mismos convencionales del 94 en lo que es el orden nacional. Pero bueno, se hizo una interpretación agregándole al artículo, señor, si no hay entrecruzamiento del cargo, si no hay inversión de cargo, no hay sucesión recíproca. Nosotros entendíamos que el gobernador Casas estaba habilitado por el texto del artículo de la Constitución Provincial para ir a una nueva reelección. ¿Por qué? Porque no había sido reelecto, ya lo hemos explicado, reelegir quiere decir volver a elegir a la persona en el mismo cargo, no había sucedido. Y sucesión recíproca es la inversión de los cargos tal cual lo explica el convencional constituyente Mestre
en la reforma del año 1994. Esto lo pueden ver en la obra, no hay ningún problema, incluso está citada la obra de la Convención Nacional Constituyente de 1994, tomo 4, páginas 3091 y subsiguientes. Ahí está explicado. Entonces, yo creo que ha sido un debate absolutamente innecesario y que en realidad no le veo un sentido desde el punto de vista jurídico. Me parece que responde a otras cuestiones, pueden ser políticas o no, pero insisto, vamos a seguir contestando todos los reclamos que se nos haga conocer desde la justicia y esperamos que en algún momento se termine esto y que por otro lado, insisto, volvamos a donde tenemos que volver, que es a transitar el camino de la política y a respetar fundamentalmente la voz del pueblo en la República y en la democracia. ¿La Corte Suprema hasta cuándo tiene plazo para responder? No, la Corte Suprema no tiene un plazo específico, pero bueno, lo que han presentado es una acción de amparo. Se supone que la vía elegida es una vía que tiene que ser rápida. Yo creo que no corresponde, y lo ha dicho la Procuración, la vía elegida, porque el amparo como acción judicial, como acción jurisdiccional, se da cuando se necesita por una cuestión de urgencia y cuando no existe, dice la ley, una vía ordinaria para usarla. Y en este caso la propia Procuración está diciendo, señor, tienen las vías para usarla. Y las usaron. De hecho, en La Rioja también presentó un amparo a la Unión Cívica Radical, y este es un dato a tener muy en cuenta, que es presentó un amparo a la Unión Cívica Radical con respecto al mismo tema en la jurisdicción de nuestros tribunales, fue resuelto y ese amparo ha quedado firme, esa resolución ha quedado firme, con lo cual ha pasado a una autoridad de cosa juzgada, no la recurrieron a esa resolución y fueron simultáneamente a la Suprema Corte de Justicia. El vicegobernador hizo referencia a que se llega a la Corte, a la Justicia Federal, porque es quien debe garantizar el cumplimiento de las leyes en todo el país. ¿Esto es así? A ver, la justicia está establecida en su organización de acuerdo a la Constitución Nacional y a las leyes que la reglamentan. La autonomía provincial, que está reconocida en la Constitución Nacional, en los artículos 123, en el artículo 5, en el artículo 6, y el ámbito de competencia de la Suprema Corte de Justicia, que también está establecido expresamente, son los que delimitan el ámbito de funcionamiento del Poder Judicial de la Nación o de los poderes judiciales provinciales. De manera tal que yo no considero correcta esa afirmación para nada, absolutamente. Por supuesto, toda resolución que se dicte en cualquier punto de la República, en el ámbito de la función judicial de cualquier punto de la República, que puede eventualmente lesionar una norma de la Constitución Nacional o se contraponga con la norma, ahí abre la competencia de la Corte, porque la Corte tiene que velar por el cumplimiento de la Constitución Nacional y las constituciones provinciales y leyes de las provincias tienen que ajustarse a la Constitución provincial y a la Constitución Nacional. Mientras eso no suceda, no hay una contraposición, el ámbito de competencia, como lo viene diciendo la Corte y como lo dice la Procuración, se cierra en la provincia respectiva, en este caso en la provincia de La Rioja. Pero aún así les queda esa vía de apelación para ver si esa resolución de los tribunales locales no violenta alguna norma nacional. Parece ser hasta el momento que no, porque la Corte se viene expidiendo en ese sentido. Doctor, ¿se puede considerar que los legisladores deben conocer más de las leyes, ¿no? Senador y el actual vicegobernador de la provincia, y ustedes no nombran el artículo 177, lo cual faculta llamar a elecciones y reformar dicho artículo que está en cuestión? A ver, la enmienda es un mecanismo constitucional previsto en nuestra Constitución para reforma, con los límites que el propio artículo establece. ¿Cuáles son los límites? Puede reformarse por vía de enmienda hasta 3 artículos como máximo y no se puede repetir un proceso de enmienda sino con un intervalo de 2 años. De manera tal que es un mecanismo absolutamente constitucional. Nadie puede venir a decir que la enmienda es inconstitucional como mecanismo, como sistema, si está previsto en la Constitución, es un contrasentido. Eso viola los principios de la lógica. Una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, o es constitucional o es inconstitucional. Si está en la Constitución previsto como mecanismo, es constitucional, es válido.
La Corte jamás diría que no es válido el mecanismo de la enmienda constitucional, al menos yo supongo que así debería ser. Y por otro lado, sí, yo creo que, a ver, todos deberíamos conocer el alcance de las leyes, porque son las leyes que nos rigen nuestra vida, pero sí, las debería conocer con mayor razón un funcionario, porque es el que tiene que estar aplicándola diariamente, ¿no es cierto? Y no hacer apreciaciones muy rápidas por ahí, porque a lo mejor dice lo que no debería decir. Doctor, ¿cómo se interpreta que quienes presentan el recurso de amparo son quienes se presentaron en las elecciones, perdieron y ante el no presentan este recurso? ¿Usted no cree que esto es muy contradictorio? Bueno, presentaron primero uno antes, varios antes, no uno, varios antes. Y también después. Bueno, supongo que en algún momento no presentarán más cosas. Ya estamos con un cronograma electoral. Creo que deberíamos todos preocuparnos por eso, porque realmente el ejercicio de la democracia a través del voto popular es lo que consolida los sistemas. No vamos a lograr ninguna cuestión de consolidación política ni de sistema haciendo planteos que son al final estériles, no sirven para aclarar estas cosas. Lo mejor es dejar que la gente se exprese. Ya falta poco para que se presenten los candidatos, para que los partidos políticos hagan su campaña, pero con una campaña a través de ofertas que cautive a la gente, que haga un proyecto de provincia, que nos merezcamos vivirla todos los riojanos juntos, no importa el partido político que lo ofrezca. Yo lo digo con absoluta humildad, me parece que los partidos políticos deben preocuparse por ofrecerle al pueblo una alternativa que sirva para todos sin distinción de banderías políticas. La disputa debería ser esa, en el buen sentido de la palabra. ¿Quién tiene la mejor oferta para tener la mayor cantidad de adhesiones desde el punto de vista democrático ejercido con el voto? La enmienda favorece a todos los vices de ser candidatos por 2 mandatos si son electos autoridades si gobernador. Si no han quedado incurso en la prohibición que es el artículo de la sucesión recíproca. Porque lo que dice el artículo es que cuando ha habido sucesión recíproca, intercambio de mandato o entrecruzamiento de mandato, en este caso del convencional Mestre, él se refiere al intercambio de mandato. Entonces, en ese caso, cuando ha sucedido eso, no puede seguir. ¿Por qué? Porque es una forma de burlar la reelección indefinida. Lo que se prohíbe, en primer lugar, es la reelección indefinida. Y luego le dice, puede ser reelecto en el mismo cargo, pero cuando ha habido sucesión recíproca, ninguno de los dos puede ir. Ahora, para que haya sucesión recíproca, tiene que haber entrecruzamiento de mandatos. Si no hay entrecruzamiento de mandatos, sí se puede. Le voy a dar un dato más. En la Constitución Nacional, cuando se reformó la Constitución Nacional, en la cláusula transitoria que se refiere al artículo 90 de la Constitución Nacional, que son el mandato del presidente y del vicepresidente, dice, el mandato del actual presidente se considerará primer mandato. Y no hace ninguna referencia al vicepresidente. Con lo cual, la convención lo excluyó de esa prohibición a quien pudiera haber sido vicepresidente, que en ese momento era el doctor Valde. ¿Me entiende? Entonces, es un tema demasiado claro. Lo que no se quiere en el país es que haya reelección indefinida. No se quiere en el país de que una persona se eternice en el mismo cargo. ¿Por qué? Porque la República, como sistema republicano, tiene entre sus componentes la alternancia en el poder, y eso es bueno. Pero tampoco podemos impedir que una persona que no está dentro de las causales limitativas que tiene la Constitución se le prohíba tener el derecho de elegir o de ser elegido. Muy bien. Muy bien.